es la corriente eléctrica que circula por un conductor con el campo magnético que genera en cualquier punto próximo o en el espacio que le rodea a ese conductor. Para eso, necesariamente un sistema de referencia. Sin eso no se puede trabajar. Por una simple razón. Al final dijimos que hay que integrar. Y solamente se integran funciones y las funciones están descritas en sistemas de referencia. Convendrá que algunas se hagan el trabajo de la integral en coordenadas cartesianas, otros de manera irremediable se la hará en sistema de coordenadas cilíndricas o el sistema de coordenadas que mejor convenga para el problema. Entonces, el campo, según Biot y Savart, en un punto como este, no es más que para la diferencia de longitud que circula en una corriente I, no es más que el desarrollo de un producto vectorial de L por R mayúscula menos L minúscula, multiplicada por la corriente que circula justamente por el cable, sobre 4pi R magnitud al cubo de R menos R minúscula. Y la constante de proporcionalidad sigue siendo la que encontró Ampere, que es μ0, permeabilidad magnética del vacío, 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre Ampere. Entonces, decíamos que esta ley de ninguna manera fue deducido de algo, de otra ley, de alguna otra, no sé, aproximación o teorema, sino fue generalizado de pequeñas observaciones, de unas cuantas observaciones, y como se repetía, se propuso una relación, afortunadamente funcionó, y se comprobó en otras situaciones no previstas y también siguió dando buenos resultados. A partir de aquello entonces se considera una ley. Entonces surge del experimento y concluye en el mismo experimento. ¿Sí? La idea surge de los experimentos y la comprobación también termina en los experimentos. ¿Sí? A tal grado que podemos comentar que en una de las naves espaciales en Colombia, no recuerdo cuánto, se llevó, se llevó un equipo en la nave similar al diseñado por Oersted para comprobar la validez de la ley de Ampere o Biot. Ayer dijimos que son equivalentes. Y se cumplió rigurosamente la ley de Biot en el espacio ya fuera del sistema gravitatorio. Lo que quiere decir que esas leyes son de carácter universal. Quizás cuando se llegue a Marte o más allá de Marte o se salga del sistema solar, se siga ensayando. Entonces, bueno, será más universal todavía, ¿no es cierto? ¿No? Pero se ratificará que tiene ese carácter, una validez universal. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de leyes que tienen ese carácter del experimento para y con el experimento. Y lo que a nosotros nos interesa es su aplicación. Y por ahora lo mismo vamos a aplicar para calcular el campo magnético, conocida la corriente que circula por un conductor, que es la causa del magnetismo. Habíamos indicado un par de ejercicios para reforzar lo que se ha dicho, no solamente para un cable finito, sino también para un cable recto de tamaño muy, muy grande, infinito. Así también el mismo procedimiento se puede aplicar para una espira, no, en este caso, a ver, ya, para un cable infinito, de extensión infinita, pero en coordenadas cilíndricas para que se compare el procedimiento, ¿no? Está detallado el paso por paso, todas las relaciones usadas, los valores que también
los componentes que también deben ser integrados uno por uno y el resultado final que como en la página anterior tenemos en coordenadas cartesianas, en este caso tenemos en coordenadas polares o cilíndricas. ¿Ya? Asimismo, habíamos indicado para una esfera usando coordenadas cilíndricas. ¿Por qué razón? ¿Por qué no usar coordenadas cartesianas? Ya en campo eléctrico habíamos visto de que una circunferencia no es una función en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, vean, para un valor de x como este punto, hay dos valores de y. ¿Sí? Para un valor de x como este, hay dos valores de y. Este y este otro. ¿Sí? Entonces, para que sea una función, tiene que ser 1 a 1. Para un valor de x solamente debe haber un solo valor de y. ¿Ya? Dirán, claro, podemos dividir en dos partes, luego integrarlo, sumarlo con la otra mitad o duplicar el resultado. ¿Quién sabe puede ser de esa manera resuelto? Yo no he ensayado, la verdad, pero habiendo otro sistema de coordenadas como cilíndricas, una circunferencia en el sistema es una verdadera función, así que mejor apelar a este sistema de referencia. Nos faltaba dar la conclusión final de este trabajo de Piot. Para el último caso de una esfera circular, por donde circula esta corriente marcada con rojo, la esfera un poco magnificada como un toroide, ¿no? La pregunta es, ¿dónde están sus polos? Lo mismo. Las líneas de campo, calculando el campo magnético para componente X y Y, tienen en total esta configuración. Aproximadamente cerca a la esfera, las líneas de campo son elipses, casi circulares muy próximos. Luego se van convirtiendo en paraboloides, en hiperboloides, etc. La línea central, que pasa por el mismo punto central y el eje, es una recta que no está dibujado acá, ¿ya? Y simétricamente a todos los lados. Aquí simplemente se ven en el plano de la pantalla. Entonces, la pregunta decía, ¿cuál es? ¿Dónde están los polos magnéticos de este electroimán? Siguen siendo líneas cerradas, ¿sí? Pero ¿dónde están sus polos? Basta mentalmente encerrarla con una cajita, ¿no? Como se sugiere en este caso, miren, con este cuadrado de puntos suspensivos o celeste, se ha ensayado a la espira. Aquí se ve ya en un corte, ¿no? Se le ha ensayado. Y si ustedes observan, miren, aquí está de donde salen las líneas de campo, por tanto, ese es el polo norte. Y aquí a esta parte llegan las líneas de campo, esta es su polo sur, por tanto. Exteriormente llegan al sur, salen del norte e interiormente van del sur hacia el norte. Lo mismo que lo que hemos visto para el solenoide. Entonces, de esta manera, el campo electromagnético, incluido lo de imanes y electroimanes, tienen exactamente la misma configuración. Cualquiera sea la forma, ya sea un cable recto infinito, una espira, una bobina, un solenoide, un toroide, no importa la forma. Todos tienen la misma configuración. Tan solo hay que tener un poco de observación un cuidado en la observación para ver exactamente dónde están sus polos. Si es que interesa. A veces ni interesa dónde esté el polo norte, dónde esté el polo sur. Acá también se trabaja en el espacio interior, entonces ahí es donde interesa, pero no es tan uniforme, ¿no? Es ligeramente uniforme. Como se puede ver aquí en el plano de la espira, pueden decir que es uniforme, pero un poquitito más arriba o un poquitito más abajo ya deja de ser uniforme, ¿ya? Y por supuesto en toda esa región es un campo magnético variable. Consultas entonces sobre el trabajo de cálculo del campo magnético aplicando la ley de Biot.
jóvenes. ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es un comentario final que por formalidad colocamos en 7.7 materiales magnéticos. Muy a grosso modo, tenemos tres clasificaciones o tres familias de materiales magnéticos. Los diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. Mayormente nosotros conocemos a los ferromagnéticos. Hay otras familias más, por ejemplo, ferrimagnéticos, antiferrimagnéticos, etc. Hay una variedad grande de materiales magnéticos, pero estos son los más importantes: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Cotidianamente, más trabajamos con los ferromagnéticos. Esto es compuesto de fierro, de cadmio, de níquel. Es decir, un imán, aquello que atrae, ¿no es cierto?, a algunos materiales son los compuestos de fierro o los materiales magnéticos o simplemente ferromagnéticos. ¿Ya? ¿Cuál es la propiedad más importante de los ferromagnéticos? La permeabilidad magnética de estos materiales es variable, evidentemente, cómo se lo ha construido, cómo se lo ha elaborado, mezclando con qué elementos. Por ejemplo, el acero es fierro en un porcentaje y carbón con otro porcentaje, pero es un secreto el acero de una fábrica respecto a otra fábrica. Por ejemplo, hay un fierro dulce, creo que es. Muchos torneros prefieren que siempre sea alemán y no quieren de otro país. Entonces, ellos deben saber qué propiedades tienen para trabajarlo, pero los fabricantes jamás van a revelar aquello porque otras fábricas también podrían alcanzar la misma calidad y de esa manera hacer competencia a la industria alemana. Entonces, cada fábrica, cada país guarda bajo 7 llaves sus secretos, ¿ya? Y cada material ferromagnético tiene su propia permeabilidad. Decía que va de 1000, según muchos autores va hasta 10.000. Incluir estos materiales en el interior de embobinados, de solenoides o de materiales dispositivos como toroides, etcétera, implica el multiplicar, en lugar de μ0, simplemente multiplicar ese efecto por la permeabilidad relativa de ese material. Es similar a los dieléctricos. La constante dieléctrica no era tan alto, pero variaba entre 1,5, 10, para el agua creo cerca de 100, ¿no? Entonces, en ese factor incrementaba en el campo eléctrico o la, ¿cómo se llama la polarización o el desplazamiento. Pero en el caso de los ferromagnéticos, esta permeabilidad relativa es muy alta, de 100, 1000 y 10.000. Imagínense si tenemos, por ejemplo, un campo magnético de un Gauss, y todo eso lo cubrimos con material ferromagnético. Entonces, en el medio va a haber un campo quizás multiplicado por 5.000, por 10.000, ¿no es cierto? Y en esa dimensión crece, se multiplica el campo magnético. Entonces, por eso en la práctica no hay una bobina suelta, sino un embobinado, perdón, suelto, sino siempre en lo posible con núcleo de hierro, ¿ya? En los motores van a encontrar electroimanes, van a encontrar embobinados, todos ellos envolviéndose en un núcleo de hierro. Eso para darle mayor valor al magnetismo que genera la misma bobina, ¿ya? En un transformador no hay sin hierro, ¿sí? El núcleo es de hierro en forma rectangular o circular o también en forma de un rectángulo, pero como un 8 aproximadamente, ¿ya? Por tanto, ese tema de ferromagnetismo es un campo, una especialidad. Nosotros no tenemos el tiempo suficiente como para siquiera introducirnos en uno de estos campos de los materiales magnéticos. Por su aplicación, los ferromagnéticos son los más interesantes. Pero, ¿qué decir de los diamagnéticos y de los paramagnéticos? Aplicando
campos adecuados, generalmente aumentando intensidad, uno descubre de que ciertos materiales como el oro, por ejemplo, ¿no? O el cobre o el aluminio, que no eran atraídos por imanes cotidianos normales, pero aumentando el campo magnético, al final también son atraídos estos materiales que normalmente decía no presentan propiedades magnéticas, ¿ya? Entonces, se dice que gozan de propiedades magnéticas, pero muy débiles, ¿sí? Son atraídos entonces por campos muy intensos, como también las limaduras de hierro, pero en este caso limaduras de plata o de oro o de cobre, ¿ya? En situaciones de campos intensos, ¿ya? En cambio, los materiales diamagnéticos, igual en campos intensos, tienen un comportamiento de no ser atraídos, más bien escapan, se alejan de los imanes. Son repelidos por los campos magnéticos. Si tenemos un imán intenso, los materiales diamagnéticos, lejos de pegarse, se alejan, ¿ya? Entonces, esa tercera clasificación permite ver que los materiales magnéticos, con magnetismo normal, como el de nuestro planeta, los ferromagnéticos se pegan, los paramagnéticos con campos más intensos también se pegan, y los diamagnéticos en campos intensos se escapan, son repelidos. Un ensayo de esto, no muy profundo, encontré en PDF, perdón, está en forma de PDF, en el tema 21, cuyo autor todo está detallado. Les invitaría a echarle una ojeada, ¿ya? Y si les interesa, al final también está una lista de la literatura especializada que profundiza cada uno de esos tópicos. Por ahora, incluso en la materia, perdón, en el tema de memoria magnética, estamos trabajando con los ferromagnéticos. Todavía no se tiene explorado suficientemente como para encontrar aplicaciones del diamagnetismo y del paramagnetismo. Pero el artículo tiene bastantes comentarios, por eso se ha colocado en un curso virtual como tenemos ese artículo para que ustedes en su tiempo libre que tengan, ya sin presión de examen, etcétera, pueden darle una ojeada, pero con ese enfoque de que hay por lo menos 3 familias de materiales magnéticos. O sea, en resumen, todos son magnéticos. Los más ferromagnéticos, muchos paramagnéticos, y también hay los llamados diamagnéticos, ¿ya? Jóvenes, con eso concluimos este penúltimo capítulo. Ustedes pueden anotarse, el práctico es el siguiente. 5 problemas de fuerza magnética sobre cargas puntuales. Fuerza electromagnética más bien sobre cargas puntuales. Fuerza electromagnética. Pueden hacerlo por separado, campo eléctrico, campo magnético, y luego unos 2 o uno ver en campos ya conjuntos electromagnéticos, ¿ya? Otros 5 problemas sobre fuerza magnética sobre conductores, rectos, curvos, una mezcla, ¿ya? 10 problemas sobre aplicación de la ley de Ampère y otros 10 problemas sobre la aplicación de la ley de Biot. Es un número que puede aparentar grande, son 30 en total, pero en realidad es lo menos que podemos hacer para este capítulo amplio que no solamente toca la fuerza magnética, sino la fuente del magnetismo, que es la corriente eléctrica a través de la ley de Ampère y de la ley de Biot-Savart. Estaremos trabajando con calma en la preparación de este práctico.
Nosotros, en la medida en que ustedes me vayan planteando problemas, dificultades, no sé si es en cargas puntuales o sobre conductores o sobre ampere o biot, vamos a ir bosquejando poco a poco el último tema, que es quizás el más largo, es el campo electromagnético, o más llamado campo eléctrico y magnético dependiente del tiempo. Ese es el más largo, nos va a llevar por lo menos unas 3 semanas. ¿De qué estamos hablando? A mediados de máximo de febrero debemos estar concluyendo con nuestro avance para proyectar nuestro último examen más o menos el 20 de febrero y dejarles libre de ahí en adelante para que se dediquen ya bueno, a tomar vacación, o también algunos prepararse para el repechaje con debido tiempo para que tengamos, no sé, para alcanzar, ¿no?, los propósitos, las metas que se han propuesto, que es obviamente aprobar y mejor con buena nota, ¿no? Jóvenes, consideraciones finales sobre este capítulo de campo magnético independiente del tiempo. Hola. Ya, entonces creo que es el señor Ansaldo que nos hace el favor de tomar las grabaciones. Recalcar, ¿no?, el número en esa grabación, recalcar el número de problemas que vayan preparando para el práctico correspondiente a este capítulo, que será la primera parte. La segunda parte lo prepararemos del último tema. Listo, muchas gracias.